mierda. A los que estuvieron aquí, ¿se dan cuenta de la magnitud del problema? El problema es crítico, es crítico. O sea, de verdad, como que si yo fuera un padre de un estudiante, yo estaría regado de con novia. Porque es que es un daño que se genera a la comunidad indexo. Me da botar el tema más o menos por esta mañana. Que todo grabado. Pero cuidado, de verdad. No hicimos el último. ¿En serio? Diablo. Entonces, ese era el paciente que tenía una posible sepsis con posible shock. Que tenía elevada además. Entonces, la última vez, si la sonografía terminal es normal, la paciente está somnolienta, deberá esperarse con un FENA menor de 1.0. Porque esa somnolienta hay que pensar. El shock. Si tiene shock, va a tener un FENA, pero legal. Bien, siguiente caso entonces, gente. Mujer de 24 años sin antecedentes personales que va por fiebre 4 días, fatiga intensa, dolor retroocular, mialgias generalizadas y malestar. De hace 24 horas presenta vómitos persistentes, dolor abdominal y disminución del volumen urinario. Niega diarrea, no toma antibióticos, solo paracetamol cada 8 horas. Vive en San Cristóbal y tiene varios familiares con síntomas similares. Hasta el momento, ¿cuál es el diagnóstico? Dengue. Exactamente. O sea que yo esperaría que tú estuviese un chin deshidratado o severamente deshidratado. Entonces, de entrada, sin ver nada más, ¿esperaría encontrar una afectación renal? Podría. ¿Cómo espero encontrar la relación creatinina-urea? La urea más elevada que creatinina. Y si están dos elevadas, una falla renal con un FENA como mayor a 1, menor a 1, y se pide mucho tiempo y se lo deje cojonar, entonces si está mayor de 1 es porque tiene una necrosis tubular aguda. Heavy. Entonces tengo hemoglobina 14, leucocitos en 3000, tiene leucopenia, linfocitos bajitos tiene linfopenia, plaquetas tiene trombocitopenia, creatinina elevada, urea elevada, o sea que es una falla renal, FENA en 0.3. O sea que está renal. Poliuria negativa, antígeno N1 positivo, o sea que tiene dengue. Con IgM negativo. Porque tiene solamente 4 días. Coño, qué bueno que ustedes pidieron para subir el ánimo yo. Es grave, lo que es grave. Lo más cómico de todo es que ustedes sigan para allá. Dije, coño, tienen que agradecerme, desgraciados. ¿Cómo? Estudiando más que el diablo, como están de aquí. La mejor forma que ustedes tienen para pagarme esta vaina es que cuando avancen, no vuelvan a hacer lo de antes. ¿Okay? Como otra gente que ya avanzó y vuelven a hacer lo de antes. Entonces, esa es la forma que ustedes van a pagar a mí. Ya, está cool. Entonces, examen físico. Tiene fiebre, es hipotenso. Mucosa seca, enfermedades frías, prueba de torniquete positiva. ¿Eso de qué me habla? Y sufre el torniquete, apareció en peteques. ¿Se llama el torniquete? Cuando están en peteques, que son manchitas moradas, y me habla de trombocitopenia. Okay, signo positivo en dengue. Tiene dolor a la palpación de epigastrio sin defensa ni rebote. No es un signo de sobrecarga, debe ser 0.4. Te van a fallar mal. Entonces, la combinación de fiebre, trombocitopenia, vómitos y dolor abdominal sugiere una alta probabilidad de
de dengue con síndrome de Down. B. El hallazgo de un FENA menor de 1 indica una causa renal de incursión renal aguda asociada a hipoperfusión. Sí. C. El antígeno NS1 tiene baja sensibilidad en los primeros 5 días de fiebre, por lo que la prueba positiva no es confiable para confirmar dengue. Es todo lo contrario. D. La elevación de urea con creatinina elevada y hemoconcentración son sugestivos de falla renal intrínseca por daño tubular. Daño tubular, digo. Entonces, exacto, si fuese tubular, yo tendría un FENA mayor de 1. Si hubiera parenquimatoso. Nítido. El manejo inicial debe incluir hidratación endovenosa agresiva con solución a 45. Entonces, si es para la debo meter líquido. Sí, hay que poner. Sí. O sea que la opción es falsa. El agresivo. Para la concentración. ¿Por qué es falsa? Al ser abundante. Por la solución. Hablemos de soluciones. ¿Ok? Que ese es el tema que sigue ahora. ¿Qué es osmolaridad? La cantidad de soluto que está disuelto. Exactamente, heavy. Entonces, me parece, vamos a buscar esa manera. Hay un libro muy lindo, gente, que se llama Gaiton. Y tiene una gráfica muy linda. Es esta. Entonces, heavy. El primer capítulo de la unidad de riñón. ¿Okay? Entonces ustedes tienen que todo el volumen del cuerpo se divide en espacio intracelular, intersticial y plasma. Entonces, sí, y se dan cuenta, el plasma tiene 3 litros solamente, mientras que el resto del cuerpo tiene 28 más 11, un mazo. Heavy. Aquí tenemos la posición de todos los solutos y demás, y lo importante aquí es esto: el líquido tiene una composición en plasma, intersticial y intercelular, que ustedes se lo saben ya, ¿no? Hay más potasio en un lado que otro, más iodo, etcétera, etcétera. Heavy, heavy. Y yo sé que entonces la osmolaridad va a ser sobre todo la relación que hay entre volumen y solutos. Entre más solutos tenga un líquido, es más osmolar. Es decir, entre menos solutos tenga, menos molar. Okay. Entonces, osmolaridad también me habla de la presión osmótica. Y la presión osmótica es la encargada de provocar la ósmosis. ¿Qué es ósmosis, gente? Miren. Es el paso del agua de un lugar donde hay menos soluto, donde hay más soluto. ¿Y por qué? O sea, es cierto, esa es la definición clásica, pero ¿por qué? Esto pasa porque los solutos suelen arrastrar el agua ¿Por qué? por las cargas. No, Carla. O sea, usualmente siempre se ha dicho que cuando va el sodio, va el agua. Cuando tenemos una solución mayor concentrada, se intenta llegar a un equilibrio donde el agua vaya como a diluir, por así decirlo, y que se estabilice en ambos lados. O sea, donde hay mayor concentración, va a ir mayor agua. ¿Por qué? Por O las sea, fuerzas eléctricas de los electrolitos. No. Bueno, que por las interacciones entre las diferencias de carga, No. uno va a querer. Porque si fuera así, no sería movimiento a favor de un gradiente osmótico, sino gradiente eléctrico. Y eso no tiene sentido. Entonces, el experimento clásico, ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí, un tubo en U. Ya lo tengo, muy raro. Yo tengo un tubo en U y aquí una membrana. Permite el paso del agua, pero no de solutos. Y yo lleno el líquido, o sea, el tubo con líquido que se pone a misma altura de ambos lados. Porque pasa libremente de un lado a
Y de este lado yo le meto 1 mol de sodio a este lado. El sodio no puede pasar porque la barrera no es permeable. ¿Qué ocurre inmediatamente si yo metí ese mol a ese nivel? Aumenta la Aumenta el agua aquí. Y aquí va. ¿Por qué? O sea, Cuéntame. yo no sé por qué, yo solo sé que naturalmente lo que quiere alcanzar es un equilibrio, la concentración entre un compartimento y el otro. ¿Pero por qué? No sé. Porque tiene más masa. ¿Más masa de qué? El sodio. ¿Y por qué? Porque antes tenía agua y ahora le agregaron el sodio. Pues eso es cierto. Necesita más. Sí, eso es cierto, pero entonces, si tiene más masa, entonces debería empujar hacia allá. No, porque tiene un filtro abajo también. Pero, Que no ¿por qué? deja que Sí, eso pase. pero ¿por qué el agua pasa entonces? Porque lo que sabemos es que el agua que estaba aquí se fue para allá. ¿Por qué el agua se fue de aquí para allá ahora? ¿Por qué? ¿Lo van a ir por la diferencia acá? Que no puedo cargarme, Junior. Porque la permeabilidad del agua es mucho más chiquita que el del sodio. Ajá. Y entonces, ¿por qué antes de meter el sodio el agua está igual de por lados? Porque el agua no está aumentando solo. Porque del lado donde está el sodio hay más presión osmótica. ¿Por qué? Porque hay más osmoles disueltos en ese espacio. ¿Y por qué tenemos moles provoca más presión osmótica? Porque ¿cómo así? Porque tenemos Ah, moles ok. aumenta presión osmótica. Por la concentración. Esa es la ¿Gradiente de concentración de qué? Vamos por ahí. Por ahí va la respuesta. ¿Pero por qué? Porque Junior. en el lado izquierdo, que hay que aumentar agua, hay mayor concentración de agua que en el lado derecho. Ahora sí, no. Pues esa es la respuesta. Como hay más solución. Entonces, hacemos un zoom de esta vaina. Y tengo lo siguiente, gente. Yo tengo la membrana en zoom, quiero decir. Yo tengo este recuadro. Yo tengo que de un lado hay sodio, vamos a poner en rojo. De otro lado no hay sodio. Por lo tanto, de este lado hay sodio que no puede pasar por el hoyo y de este lado no hay sodio. ¿Quiero decir? Entonces, dicho de esa forma, en este espacio, todo lo que sea rojo y todo lo que sea azul son lugares donde no hay agua. ¿Qué decir? Por lo tanto, ¿dónde hay más agua? ¿Aquí o aquí? O sea, en teoría. Pero no, es la realidad. O sea, yo puedo decir que, así es cierta, en esta área yo tengo más agua aquí que aquí. Y si tengo más agua de un lado que otro, se crea una concentración. Y por lo tanto se mueve Hacia A el favor de permeable. su gradiente. Eso es todo. Entonces, ósmosis es realmente una difusión de agua a favor de un gradiente de concentración de agua. Entonces, ¿qué es lo que hace el soluto? Le quita espacio al agua. Por lo tanto, entre más solutos tenga en un medio, menos agua tiene y crea un gradiente de agua. Por lo tanto, entre más solutos haya, hay más osmolaridad. ¿Entendieron? Sí. Es algo más simple que hay, loco. Y yo sé que como que me causa mucha gracia porque en lo particular a mí me costó mucho tiempo entenderlo. Pero es muy simple. Pero es porque nadie te lo explica simple. Sí. Porque posiblemente quien te lo explicó no lo comprende todavía. Pero ya lo comprendieron. Sí. Heavy. En base al principio, gente, yo puedo tener lo siguiente. Ya saben que con modalidad es heavy. Yo tengo entonces esto. ¿Qué es ahorita? Yo tengo que todo lo que es rojo es el líquido intracelular, todo lo que es amarillo es el líquido extracelular. Entonces sí, y tengo una gráfica en donde el eje horizontal me habla del volumen y el eje vertical me habla de la osmolaridad. ¿Me siguen hasta ahora? Sí. Si se dan cuenta, yo puedo decir que existe, eso es normal, es estado normal. Yo puedo decir que normalmente hay un gradiente osmolar entre el plasma y las células. O sea, digo que equilibrio. Durante todo ese tiempo,
No me miren a mí, miren la gráfica. En base a esta gráfica, en un estado normal, ¿hay gradiente osmolar entre el estado intra y ese celular? En esa gráfica no, porque la La altura de la modalidad intracelular es diferente que la altura de la extracelular. De modo que yo puedo decir que en el estado fisiológico no hay gradiente osmolar entre el plasma y la célula. Comparten la misma modalidad todo el tiempo. ¿Me sigue la idea? Heavísimo, heavísimo, heavísimo. Ahora bien, esa relación se va a perder a medida que yo modifique las modalidades del plasma. ¿Y cómo yo modifico la modalidad del plasma? Metiendo un líquido que tenga una diferente osmolaridad. ¿Me sigue la idea? Heavísimo, heavísimo. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar ese alcohol y vamos a pastelado ahora. O sea, la célula que tiene líquido y solutos se puede que tiene una osmolaridad. Si a esa célula que tiene una osmolaridad X, que es aproximadamente 380 milosmoles, que es la osmolaridad normal del plasma, la meto en un líquido que tiene la misma osmolaridad que adentro, ¿se crea un gradiente osmolar? ¿Va a haber difusión de agua? No. Entonces se queda de igual volumen porque la cantidad de agua no cambió. Si yo cojo esa misma célula y la meto en un medio que es menos osmolar que él, si lo que rodea a la célula tiene menos osmolaridad que lo que está por dentro, ¿se crea un gradiente osmolar? Sí. Entonces el agua se va a mover ¿de dónde? de afuera hasta adentro. Porque afuera hay más adentro. Exacto, el agua se va a mover siempre hacia donde haya más osmolaridad. ¿Me sigue? Y como hay más modalidad dentro de la célula, se mete agua en la célula y luego se hincha la célula. ¿Entienden? Ocurre edema celular. Y ocurriría lo opuesto si yo entonces sumerjo esta vaina en un medio que es hipertónico. Porque como es hipertónico, hay más modalidad fuera que adentro, entonces el agua de la célula se sale y deshidrata la célula. ¿Me siguen? ¿Estamos cool? Yulisa, ¿no me siguen? No te creo. Estamos en otra cosa ahora. Estoy abriendo la cosa. Yo te digo. Entonces, gente, dicho esta vaina, aquí yo tengo situaciones donde meto diferente líquido al paciente. Si yo le meto a un paciente por la vena un líquido que es isotónico, porque tiene una osmolaridad parecida a la del plasma y a la del cuerpo en general. Por lo tanto, si yo meto un volumen que no provoca gradiente osmolar, solamente aumenta el volumen intravascular, pero no se mueve hacia la célula porque mantiene la normalidad. De modo que en ese caso, si yo le meto a un paciente un volumen isotónico, la volemia, el volumen efectivo vascular, va a aumentar sin que haya edema celular. Si yo le meto a un paciente ahora una solución que tiene menor osmolaridad, en ese caso entonces, como tiene menos osmolaridad, ¿qué va a ocurrir? Esa agua se mueve a la célula y provoca edema neuronal o edema celular. Entonces se dan cuenta, con esto, con meter solución hipotónica, sí estoy aumentando el volumen sanguíneo, pero sobre todo estoy aumentando más todavía el volumen celular. De modo que esa ganancia de volumen que yo estoy buscando no es tan eficiente. ¿Me sigue idea? ¿Me sigue idea? Por lo tanto, si tengo un paciente que está severamente deshidratado, en falla prerenal, yo quiero que el volumen efectivo aumente. Entonces, es más eficiente hidratar a un paciente con solución isotónica o hipotónica. Isotónica. Hipotónica no tiene sentido, porque gran parte de lo que se está metiendo en la vena se va para la célula. ¿Entienden? ¿Qué pasaría en el caso opuesto? Si hay una solución hipertónica. Bueno, si es hipertónica, yo saco agua de la célula hacia el plasma. ¿Me sigue idea? ¿Entienden? Nítido. Vamos a decir verdad. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de... esa pregunta es para la gente del 01, porque con ustedes desde los 2 aún no tenemos el tema del neuro y de protección intracañana. Si yo tengo un paciente que tiene una CB isquémico, yo tuve una arteria que se tapó, yo tengo neuronas que han de recibir sangre. ¿Qué espero que le pase a estas neuronas? Carlos. Se dramatiza. ¿Por qué? Porque si no hay oxígeno, o sea, hay isquemia, hay menor cantidad de oxígeno que llega, menor
¿Entendieron lo que dijo Carla? ¿Quieren que lo repita? Ok, dale, vamos a hacerlo ahora con un ejemplo aquí. Yo tengo gente, una célula, que es la neurona. La neurona dejó de recibir sangre, de modo que el oxígeno va a entrar a la célula ahora. No, y dijimos que si no hay célula, si no hay oxígeno, no hay ATP. Y si no hay ATP, todas las funciones que dependen de ATP van a ser menos eficientes. ¿Conocen algún ejemplo de una bomba que requiere ATP? ¿Y qué es lo que es esa vaina? Que saca sodio y mete potasio. De modo que si esta vaina se dañó, el sodio, ¿dónde se queda ahora? Y si aumenta el sodio, la osmolaridad aumenta, crea un gradiente osmolar y empieza a jalarse agua de la sangre hacia la neurona y ocurre edema neuronal. ¿Me siguen idea? Me voy a dedicar a exactamente cierto. Por lo tanto, en ese caso, la pregunta es, y si la pregunta para 0,1. Tengo un paciente que tiene una CB, que tiene una presión arterial en 220, 120, presión cardíaca en 35 y tiene anisocoria. ¿Qué tiene hasta ahora? Y tiene un déficit focal donde tumbó el brazo y se quedó con una fajosa como súbita. ¿Qué tiene hasta ahora? Una CB. Y dice la tomografía y no hay sangre. Yo tengo una CB isquémico con presión de cañón. La pregunta para el 01 es: ¿qué solución le pongo? Salino al 0.9, Ringer, lactato, o salino al 0.45. Entonces, eso me lleva a una información importante. ¿Cuál es la modalidad de cada solución que hay? No sabemos cuál es. Pregunta. Va a ser isotónica. En el caso de. No pasa nada. Una solución salina es 0.9, no tiene una osmolaridad como 308. ¿Y por qué se considera fisiológica? Si fisiológica es 280. ¿Cómo es el 180 300? No, el diablo. ¿Qué tamaño es? No, me rendí. Hagámoslo a la antigua. Ajá. Yo tengo una tabla con todos. Heavísimo. Si quiere que le diga las modalidades. Nítido, entonces dime, modalidad del plasma aparece. Del plasma normal. 180, eso sí. Eso es lo normal. Entonces, esa es la del plasma. 180 es 290. La de la solución salina al 0.9%. 308. 308. Entonces, presión isotónica porque se parece a la del plasma. Solución Ringer lactato. 273. 273, se acerca más y por eso tiene mejor modalidad o más fisiológica que la salina. De modo que si el 0.9% tiene una modalidad de 308, si es el 0.45, ¿de cuánto es? ¿Qué tal menor? Ah, no. La mitad. O sea, ¿cuánto? 150. Exactamente. De modo que si tengo un paciente que tiene una CB isquémica, tiene cualquier patología que me está provocando edema neuronal, si le meto solución salina al 0.45, va a provocar más edema neuronal. Exacto, ¿entendieron? Por eso yo nunca uso soluciones hipotónicas cuando hay edema cerebral, porque voy a empeorar edema cerebral. ¿Me sigue idea? Y si alguno de ustedes ha ido conmigo alguna vez al UCI de Gautier,
Por el que yo me encojono cuando encuentro un paciente que tiene un tumor cerebral o cualquier pendejada y no salimos al 45. Como que me están integrando por no saber esta pendejada. ¿Me sigue? ¿Entendieron? Cool. Entonces se dan cuenta que ese es un principio para que ustedes entiendan cuál es su lógica a la hora de tratar a un paciente. ¿Nítido? Cuéntame. Pero entonces, resolución salina y riña lactato, si la das una isotónica, ¿cuándo yo sumo con el resolución? Bueno, en ese caso, por ejemplo, en el ACV, ¿cuál preferirías? ¿El salino o el Ritter? O sea, uno hipertónico, ¿no? Pero si solo queda. Ah, si solo queda eso, salino. Porque tiene más modalidades y bajar los índices de solución. De por sí, lo indicado cuando hay demasiado masivo es un salino al 3%. Que tiene. ¿Qué modalidad tiene? Mil y pico. De dar cuenta, con eso yo aumenté tanto la modalidad para hacerla que empieza a jalar agua. ¿Ven? ¿Habría algún medicamento que yo pueda utilizar que pueda aumentar la osmolaridad en el plasma y sacar algo de las células? El monitor, que es un diurético, porque cuando yo meto esa vaina, ¿cuál es el mecanismo de acción de monitor? Es el mecanismo más pendejo de todos. Nada. Él está ahí. No será solo el mismo. No hace nada, se queda en el plasma, aumenta la osmolaridad y jala agua. Pero es que el monitor también se utiliza cuando hay edema cerebral. ¿Entendieron? Nítido. By the way, sepan que ese no es el único tipo de edema cerebral. Hay más. Ese es citotóxico, que es por isquemia. ¿Qué otro hay? Vasogénico, que es debido a un daño en la barrera hematoencefálica. Y está el subependimario, que es por el exceso de líquidos esporangiales. Y es importante porque si es citotóxico, yo quiero bajar el edema, ¿qué hago? Cualquier pendejada que aumente la osmolaridad plasmática, como puede salir al 3% o puede manipularlo. Pero si es vasogénico, eso no hace nada, loco. Entonces ahí yo le doy esteroides de esa metasona. ¿Me sigue? Entonces fíjense cómo en función del tipo de edema cerebral mi terapéutica va a cambiar dramáticamente. ¿Okay? Y ese es otro proyecto que yo tengo todo el tiempo con los fucking de los cirujanos. La gente cree como que el cirujano es un cirujano, pero no es médico, ¿no? Entonces se imagina la cantidad de pendejadas que no tigres allá. ¿Entendí esa vaina? Sí. Lo más cómico es no les entra en la cabeza a los tigres. Entonces yo tengo un paciente que tiene un tumor cerebral y le pone monitor. Y es como que el tumor cerebral te provoca edema vasogénico. No es tóxico, ese monitor no está logrando nada a ese nivel. ¿Qué logra el monitor? Además de sacar agua de las células. De repente, al quinto día monitor, la gente que tenía un tumor cerebral ahora tiene que tiene 5. Tiene fallar. ¿Por qué tiene fallar? Porque tú la provocaste, maricón. ¿Entendiste? Heavy. Ah, y también le sube el sodio. ¿Por qué le sube el sodio? Mónica. No, porque el agua se mueve hacia la célula, hacia el plasma. Entonces yo subiendo el sodio en plasma. Al revés, debería estar diluido. ¿Por qué si no hay mucho monitor sobre el sodio? Claro. Porque no dijimos que podría bajar en el área y no se podría reabsorber. No por eso. Porque el monitor actúa como sodio, o sea, Sí. solamente atrae el Yo con agua. el sodio, pero no es que sube el sodio. No, o sea, atrae el agua y deja el sodio. Pero entonces, si fuese solamente eso, entonces como hay más agua en el plasma, la cantidad de sodio que no ha cambiado va a bajar porque se diluyó porque hay más agua que sodio ahora. Pero lo opuesto. ¿Por qué? Miren. Porque tú te explicas. No. Piensen, gente, y eso es fisiología, es lo que he estudiado hasta ahora. Mira ahí. Es que si el monitor se está llevando todo el agua, entonces el cuerpo detecta como que, o sea, se está dando una hipovolemia, por ende va a querer aumentar el sodio para que se ¿Cómo lo pueda hace? dar la absorción. Bueno, mediante los mecanismos que estudiamos, ¿Cuál? puede ser la máscara lenta, el sistema de angiotensin. Y eso es la gracia, ya eso es todo, loco. Si tengo una gente que no tiene problema adrenal y estoy hipovolémico, ese riñón se confunde más o menos.
Entonces hay algún mecanismo que tiene riñón. Hay algún mecanismo que tiene riñón para aumentar su perfusión. El eje renina, testosterona. Entonces el manito se lleva el agua, pero la zona que está disparadísima resuelve todo el sodio que puede. Porque el paciente pierde agua por retirar sodio y hipernatremia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución en ese caso? Quitar el manito y darle agua al manito. Cuando la valores se normalice, el cuerpo baja la producción de testosterona, baja el resorbe de sodio y todo está bien. Entonces, ese paciente que tiene manitol mal puesto, el sodio va a estar elevado. ¿Cómo explico si encuentro el pH? ¿Por qué? No. Piensen, no piensen. Dime. Exactamente. Entonces yo sé que tiene una alteración metabólica. ¿Por qué? Porque tiene la testosterona en el cielo porque estoy secándolo. ¿Entendieron? Sí. Ya, qué heavy. Nítido. Cuéntame. ¿Por qué los de los esteroides? ¿Por qué? Los de los esteroides son El mecanismo, loco, de esteroides que me agarran lo que yo revisé no se entendía por qué era. Entonces yo dejé de buscarlo y si lo encuentro me lo dice y te lo agradece. ¿Ves? Porque créeme que esa pregunta yo me la hice también. Y es como que por qué diablos de esteroides mejoran el más a nivel. Entonces yo lo leí, pues me olvidó. Busqué y me lo dije, no puedo. Heavy, entonces ya saben por qué esa opción. Entonces, a partir de hoy, ustedes no pueden fallar a la hora de elegir soluciones. ¿Entonces, no? Heavy. Entonces, si tengo un paciente que tiene, por ejemplo, una deshidratación severa, digamos que yo puse a Rodrigo, lo puse a correr de aquí a Montecristo en agosto, sin beber agua. Y digo, sécolo, porque eso es el diablo. Me gustaría ponerles una solución hipertónica. Ajá, sí, exacto. La hipertónica, si es hipertónica, va a jalar agua de la célula del vaso, lo cual es bueno. Pero si el panel ya está deshidratado, ¿qué va a ver? Porque la neurona que estaba deshidratada, no se ¿entendieron? Entonces, no, yo lo hidrato siempre con soluciones hipotónicas. ¿Yo? Isotónicas. Con Ringer o con Sapinol. ¿Entendieron? Heavy. Hay más temas, pues es un tema aparte, terapéutica de líquidos, estamos en el episodio. Cuando se retire de Javier, a una semana. Javier. Entonces, hombre de 48 años, consulta con orina rojiza, oscura de 24 horas, refiere malestar general, mialgias en muslos y fiebre subjetiva. Niega disuria y niega plaquiuria, niega también dolor lumbar. Hace 2 días realizó una caminata extensa bajo el sol por más de 5 horas y no bebió líquidos durante todo ese tiempo. El paciente es fumador de 20 paquetes año, tiene antecedentes de hipertensión, manejada con enalapril. No ha usado AINES ni anticoagulantes. No tiene antecedentes de trauma, infecciones recientes ni viajes. Y también niega enfermedades renales. Tiene temperatura entre 38 grados, presión limítrofe, frecuencia cool, titulación cool, conjuntivitis levemente pálidas, dolor leve a la palpación de los músculos proximales en ambas piernas, abdomen y genitales sin hallazgos, no edemas, no ruidos cardíacos. Entonces, tengo hemoglobina en 3.8, que es normal en una mujer, pero en un hombre está bajito. Entonces, tengo un dislipidemia. Eso es normal. Eso es normal, ¿no? Leucocitos normales, plaquetas normales, creatinina en 2.3, está elevado, urea 68. FeNA en 1.4, CPK en 14.000, está elevado, LDH elevada, AST elevada, ALT normal, potasio elevado, y encima de orina que muestra aspecto rojizo, proteínas positivas, sangre oculta positivo, hemoglobina positiva y no se observan eritrocitos ni cilindros. Entonces, hicieron una sonografía que
que muestra riñones de tamaño y ecogenicidad normales, sin piedras ni masas. Entonces, antes de contestar la pregunta, hagamos el diagnóstico del paciente. Entonces, vamos a construirlo todos juntos. Tú para que tiene coña rojiza, ¿cómo se llama esa vaina? Yo tengo un hombre con hematuria y de masajera, mialgia en los músculos. ¿Cómo se quiere eso? Somos cosas. ¿Qué sugiere? Que se pueden estar rompiendo los dedos. ¿Y cómo se llama esa vaina? Rhabdomiólisis. Exactamente. Lo confirma, no, lo sugiere. Tiene fiebre. ¿Qué significa esa vaina? Hay inflamación. ¿Dónde? No sabemos. Pero fiebre más diaria puede que sean los músculos. Si de repente yo creo que es real la rhabdomiólisis, yo quiero confirmarlo. ¿Cómo lo confirmo? Pueden ser coenzimas como la cervicaria que se encuentra dentro del Exacto. intestino. Y si se está rompiendo el se va a poder encontrar. Entonces, CPK es creatinina fosfoquinasa, que es lo que metaboliza a la fosfocreatina. Y tiene 3 isoformas en el cuerpo. ¿Cuáles son? Nadie, además de Carla. Debe para allá, Carla. Entonces uno tiene la MM Que se encuentra dónde? en los músculos, Ah, la MB en el miocardio y la BB en el cerebro. Exactamente. Entonces, en este caso, si fuese realmente una rhabdomiólisis, ¿cómo espero encontrarme la CPK total? Elevada. Y la CPK MB normal. Y la CK BB entonces después de la MM. Y además de fosfocreatina, la CPK, ¿qué más liberaría hacia la sangre? No, porque tiene el metabolismo de, me cambia esa vaina, a la mioglobina también. ¿Y qué más? Dime. Hidrogeno ácido. No necesariamente. Electrolitos, como el fósforo y el potasio, son los principales. Heavy. Entonces, si suelta mioglobina hacia la sangre, esa mioglobina se va a eliminar por el riñón. Y la hemoglobina tiene un color, es roja. Es decir, y tiene un problema, y es que los pigmentos derivados del hemo, como la mioglobina, como la hemoglobina, tienden a precipitarse, a formar cristales cuando se encuentra un medio ácido. ¿Qué pH tiene el pipí? Ácido. Entonces, el gran bobo cuando hay rhabdomiólisis no es tanto en sí la rhabdomiólisis, sino que esa hemoglobina se cristalice y tape las nefronas. Y sea así, se tracó la pipí, bobo. ¿Okay? ¿Qué tipo de falla? O sea, ¿cómo espero encontrarme el FENA en una falla renal por precipitación de hemoglobina? ¿Cómo está aquí? Entonces esta mujer que tiene pipí roja, luego la pipí roja, ¿qué es más frecuente que como causa de pipí roja? ¿Que haya sangre en la pipí o que haya mioglobina en la pipí? En la pipí. Y la sangre está contenida dentro, o sea, la sangre es roja porque tiene hemoglobina y la hemoglobina se encuentra dentro del glóbulo rojo. De modo que lo más frecuente como causa hematuria es que yo tenga eritrocitos en la pipí. ¿Cómo puedo saber si hay o no eritrocitos en la pipí? Chequeando el examen de orina, porque hay un chequeo microscópico, tú ves cómo están los eritrocitos. Si hay una pipí roja y hay eritrocitos presentes y elevados, pues yo sé que esa pipí está roja porque hay eritrocitos. Entonces yo tengo una hematuria franca. ¿Cómo están aquí? No dice No que están no se presentes. observa. Entonces esa pipí no está roja porque hay eritrocitos. Entonces tal vez lo que haya son pigmentos que le están dando el color a la pipí. ¿Cómo se llama esa vaina? El examen de pipí tiene 3 componentes. La evaluación macroscópica, que es donde chequea la vaina, la huele, la prueba, y dice, ok, entonces... ¿La prueba? No, mentira. Pero antes sí lo hacían. ¿Ven? De ahí viene la diabetes mellitus, era porque la pipí sabía dulce. En esa época no había nada más.
laboratorio, pero lo han vivido otra gente. El médico. Ya no, el médico de esa época sí lo hacía. Entonces, y después hay aspecto claro, turbio, rojizo, en ese caso era aspecto rojizo. El olor, si hay buen olor SG, de sui generis, o sea que huele único en su especie. ¿A qué huele pipí? A pipí. Pero si de repente hay bacterias y demás, puede oler de forma fétida. ¿Okay? Y el sabor ya es lo mío. Entonces, ese es el primer paso, macroscópica. La segunda es la prueba bioquímica. En esa manera yo cojo la pipí, como una tirita, y se la meto a la pipí. ¿Ustedes recuerdan la tirita bioquímica? Sí. Que según sea lo que tenga ese medio, cambia de colores. Entonces, cada colorcito es un aspecto que estoy midiendo. Albúmina, cetonas, hemoglobina, bilirrubina, urobinógeno y terpenjal. De modo que si tengo hemoglobina positiva o sangre dulce positiva, fue porque la tirita reaccionó. ¿Okay? Y eso es importante, porque la tirita de sangre oculta de hemoglobina reacciona cuando haya hemoglobina, seguramente cuando haya cualquier tipo de pigmento con grupo M. De modo que tanto la presencia de hemoglobina como la de mioglobina te pueden provocar positivo hemoglobina y sangre oculta. ¿Me siguen? Ok, si la tirita en la parte de hemoglobina dio positivo y la parte de sangre oculta dio positivo, es porque ese líquido tiene pigmentos basados en el grupo M. De modo que si tengo una mioglobinuria, te va a dar positivo igual. ¿Listo? Entonces, que ese esté positivo me dice o es hemoglobina o es hemoglobina, una de las dos. ¿Okay? Ahora bien, el tercer paso es el de poner una gota de pipí y chequear el microscopio. Y yo entonces veo las células. ¿Okay? Entonces yo puedo ver leucocitos, puedo ver eritrocitos, puedo ver parásitos, puedo ver... ¿Cómo me gusta? De modo que para que una hematuria sea real, o sea que yo tenga realmente presencia de eritrocitos en la pipí, yo debo tener aspecto rojizo, hemoglobina positiva, sangre positiva, pero un conteo elevado de eritrocitos en la pipí. Ahí yo puedo decir la hematuria es real. Pero si no hay eritrocitos, pero está roja la pipí y tiene positivo hemoglobina, eso le dice, eritrocitos no hay, pero o hay hemoglobina o hay mioglobina. ¿Me sigue idea? Cuando pensamos en mioglobina, cuando tengo un paciente que me habla a favor de rhabdomiólisis, ya tengo el dolor, ya tengo la causa, ya tengo la CK elevada. Eso es posiblemente una rhabdomiólisis. Es una mioglobinuria secundaria a la rhabdomiólisis. Pero ¿cómo sabríamos si esa hematuria falsa, diga, si yo tengo esta hemoglobina, pero eso está normal? La CK total. ¿Cómo es? Por el daño hepático. El daño hepático. Por la bilirrubina. De un paciente. El paciente tiene la pipí roja. Le hacen una hemoglobina y tiene este examen así. Coño, eso, como no tiene trocitos, no es hematuria ideal. O tiene mioglobina o tiene hemoglobina. ¿Cómo quiero saber si tiene mioglobina? Pues haciendo una CK total. Porque si está elevada es porque se rompieron músculos, por lo tanto es una mioglobinuria. ¿Qué prueba yo utilizaría para saber si es hemoglobina? Cuéntame. Yo pensaría en LDH también y pensaría, bueno, sí en eso, o sea, porque pensaría en glóbulos rojos. Pero glóbulos rojos, ok, glóbulo rojo tiene LDH, ¿cierto? Exacto. La LDH se encuentra en qué parte del cuerpo. Dentro de la, yo pensaría en hemólisis, o sea, La otra causa que explicaría hemoglobina libre sin eritrocitos en la pipí sería una hemólisis, se rompió el eritrocito y suelta esa vaina. La LDH estaría elevada, sí, pero la LDH se eleva ¿en qué situaciones? también Vamos a razonarlo. ¿Qué es la LDH? Una enzima que participa en el metabolismo anaerobio. ¿Cuáles células del cuerpo pueden producir metabolismo anaerobio? Todas. Entonces, ¿en qué células se encuentra la LDH? En todas. Aquí tengo rhabdomiólisis y también tengo LDH elevada. ¿Te das cuenta? La LDH por sí sola no me habla de hemólisis per se. Necesito algo más. Eriane. Es una forma, ¿qué otra? Lo de la autoglobina.
también es otra cosa, hay una prueba que es mucho más simple, loco. La hemoglobina. Gracias, la hemoglobina. La vamos a bajar, loco. Si tengo hemólisis, va a bajar la hemoglobina. ¿Me sigue idea? ¿Cómo está este paciente? También, loco. ¿Entendieron? Heavy. ¿Ya están entendiendo? Sí. Entonces ya sabemos cómo diferenciar hematuria real de mioglobinuria de hemoglobinuria. ¿Ok? ¿Cuál de las dos, entre mioglobinuria y hemoglobinuria, provocaría falla renal? Las dos, porque las dos se precipitan en medio ácido. Entonces, si tengo hemólisis, yo tengo que decir, coño, esa riñón se me puede explotar. Alguien estaba aquí ayer, conmigo en la consulta. ¿Tú me llamas María José? María Alejandra, ¿qué yo? Sorry. Es verdad. Había una paciente que vimos ayer que tenía lupus, que hizo un anemia hemolítico autoinmune y también hizo una pulmonefritis. La creatinina se le subió al techo. ¿Por qué? Porque tenía dos tipos de lesión hepática, de lesión renal. Una, la pulmonefritis por depósito de inmunocomplejos, pero también hizo hemólisis, hizo hemoglobinuria y tuvo un daño también. Exactamente, tuvo dos mecanismos diferentes de lesión renal. ¿Entendieron? Heavy. Entonces, recuerden que la clave aquí está en que ustedes logren crear una hipótesis que explique todo. ¿Creo que sí? Yo estoy estos días aprendiendo mucho acerca de algo que se llama la hermenéutica. ¿Ya cuando ustedes esa vaina? La hermenéutica es el estudio de cómo interpretamos las vainas. Entonces resulta que hay formas o técnicas para interpretar mejor. Y el trabajo del médico es interpretar cuadros clínicos. Entonces me he llevado como aprendizaje que yo puedo medir qué tan buena ha sido mi interpretación. Y una forma de yo poder estimar si mi interpretación ha sido correcta o no es el grado en el cual lo que yo interpreté explica cada una de las variables de esta vaina. Por lo tanto, si mi interpretación de radiogénesis es correcta, debería explicar gran parte de todo esto. Entonces, ustedes deben todo el tiempo hacer ejercicios de intentar conectar cada dato con el resto del cuadro. Por lo tanto, ¿cómo yo interpreto esta vaina? O sea, interpretar es darle un sentido a esto en la historia. Y puede ser tanto decir, esta vaina colabora con el cuadro, o decir, esto no colabora con el cuadro. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo debo interpretar que tenga 23 años en un paciente de hematuria? Cuéntame. Ok, yo tirando de que así, una aventura. Si es fumador, tiene daño crónico en los pulmones. Si tiene daño crónico en los pulmones, significa de que tal vez no está oxigenándose a mayor capacidad que pueda. Él tiene probabilidad de tener aterosclerosis y si tiene aterosclerosis puede llegar a tener isquemia en una zona y la isquemia puede llegar a causar una Sí, pues en ese caso, vamos, está jodón. Porque es que el músculo es muy resistente al isquemia. El riñón no. Si mañana tuviese una hipertensión resistente, y ya cuando tiene una aterosclerosis en la arteria renal. Pero, ¿qué otra cosa? ¿De qué otra forma yo puedo interpretar un índice paquetes años así, en una hematuria? Yo diría la fiebre. Tiene algún tipo de inflamación, eso provoca la fiebre. Carla, aumenta el riesgo de cáncer de vejigares también. ¿Entendieron? Sí. Porque el cáncer renal, el cáncer de vejiga te provoca hematuria. ¿Me sigues? Entonces, si este paciente tuviese eritrocitos en la pipí, yo digo, loco, me olvido de la hemólisis, me olvido de la rhabdomiólisis y pienso en un cáncer de urinarias. ¿Entendieron? Sí, bueno, pero es agudo. No. Tiene que comenzar en un momento. ¿Ves? O sea, yo no puedo decir, como fuma es un cáncer. No, pero yo tengo que poner mi diferencial y tengo que ahora descartarlo. Entonces, gente, si tengo eritrocitos en la pipí, ¿sí o sí es cáncer?
¿O hay más causas de eritrocitos en la pipí? Un cálculo. Pero no, La hemonefritis. Entonces, la hematuria real, cuando yo tengo eritrocitos en la pipí, eso me dice, manín, en algún punto de la tubería están saliendo eritrocitos. Y eso puede ser en dos lugares. O allá arriba, en la nefrona, a nivel del glomérulo, o en la de bajas. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si es una o es la otra? ¿Está? Porque si es desde el glomérulo, esto va a haber pasado por muchas partes, entonces va a salir dismórfico con la vena. Exacto, así abollado. Exacto. Si un eritrocito pasó del glomérulo a la nefrona, recorrió todos sus túbulos, tiene un montón de golpes, le va a llegar así, loco, a la pipí. ¿Me sigue idea? Pero si salió en la vejiga, está nadando chido, no se va a vivir igualito. Entonces, para yo diferenciar una hematuria de origen glomerular a origen bajo, yo hago una dismorfia urinaria. Que esa vaina es como que, ok, loco, yo quiero que tú me chequees otra vez la forma del eritrocito. ¿Ven? Y si tengo eritrocitos que están abollados, pero si ese paciente tiene hematuria real y están normales los eritrocitos, manín, cáncer lo más seguro. ¿Me sigue idea? Y puede, ¿dime? O de vía baja. O sea, cáncer. O no puede ser una infección de vía baja. Si fuese una infección, en ese caso, entonces podría haber hematuria, sí, pero también habría inflamación. Y si hay inflamación, ¿qué tiene que haber? Ya tiene leucocitos. Y si no tiene leucocitos, no es infección. ¿Me siguen idea? ¿Siguen la lógica de esta vaina? Entonces, el cáncer puede ser en riñón o en vejiga. ¿Cómo sé si el cáncer es en riñón? Si tiene una masa, se va a abrir un coño en el riñón. ¿Listo? Si es en la vejiga, el peto es diferente porque el cáncer de la vejiga no se ve en sonografía per se. No citoscopía. Le meto una cámara por uretra y chequeo por donde está vena. Y si veo una masa, me la llevo y la biopsia. Y ya, así es como se maneja con la teoría. ¿Me entendieron? Cool. Entonces, ya explicamos esta vaina. ¿De qué me sirve esto? Los años pueden Puede fallar renal, pero también esto me provoca sangrado y también me provoca sangrado. Si tuviese anticoagulantes y demás, y yo soy eritrocitos y están normales, puede que sea un sangrado de vías bajas, simplemente. ¿Ok? Por la anticoagulación. No tiene trauma, infección reciente, bla, bla. Heavy, está bien. Entonces, vamos ahora sí. ¿Qué hallazgos clínicos y de laboratorio apoya el diagnóstico de rhabdomiólisis en este caso? Elevación CK total. Sí. Hematuria con eritrocitos en sedimento. No, eso me descartaría la hematuria. Digo, descartaría la rhabdomiólisis, disculpa. Ego es examen general de orina. Con sangre positiva, pero sin hematías. Esa es la clave principal, loco. D, hipercalemia. Sí. E, dolor muscular proximal. Exactamente. Entonces, son todas menos la B. ¿Pero proximar a qué? O sea, en tu piel. Porque los demás hay músculo. No tenemos músculo. En el muslo o en la pantorrilla. Exactamente. ¿Y si fuera ¿Quién de ustedes estaba conmigo el jueves en la consulta? ¿En qué hora? ¿O con qué paciente? O diga el paciente. No, fue el martes. Sandra, la colombiana que es como payasa también, médico. ¿Se acuerdan? Que tenía colesterol elevado y demás. ¿Por qué fue ella? Porque le dolían los músculos. Es decir, estaba usando estatinas. Yo mandé por el grupo una vaina hoy. Sí, la elevación de... Se cae, que es de ella. Entonces, ¿qué tiene ella ahora? Si tiene cicatriz, o sea, revisa el laboratorio. Yo lo revisé, le revisé por el grupo. Ella tiene muy elevada la CPK y también tiene elevada la AST, que está presente no solamente en el hígado, sino también en por lo tanto, esqueleto. ¿y ese paciente inducido por? Exactamente, entonces le quitamos ya la acetina más a eso. ¿Entendieron?
porque tiene colesterol muy elevado. En ¿Ves? este caso, o sea, al quitarle la cistatina, hay que buscar el tratamiento. Claro. Es que el veto, porque es mucho más caro ahora. ¿Algo caro? No, yo no quería esa vaina, pero ya fue como ¿quién estaba allá ese día? Ella tenía dolor muscular. ¿Dónde refería ella el dolor? No, en la parte de atrás del músculo. Y yo le digo, ¿y cuando te duele? ¿Qué dijo ella? Que hacer esto le dolía. Y por eso pensamos en radiomionesis y por eso indicamos la seca total. ¿Qué tiene que ver que sea atrás? ¿Ok? ¿Entendieron? Entonces, la seca total es una prueba que da muchísima información y es muy útil, pero para poder dar resultado hay que indicarlo. Y para indicarlo, hay que pensar en indicarlo. ¿No tiene idea? Heavy. Seguimos. Mismo paciente, ¿ok? Espérate. Sí, mismo paciente. ¿Cuál mecanismo de falla renal sería el esperable de este paciente? A. Hipoperfusión renal asociada a deshidratación y hemoglobinuria. ¿Es válido? Sí. B. Necrosis tubular aguda por toxicidad directa de hemoglobina. Sí, también. Bueno, pero es elevado. Pero Pero ya está elevado, exacto. Exactamente. C. Glomerulonefritis aguda con hematuria dismórfica. No. No, porque no tiene hematías. ¿Qué pasó? ¿Me entendieron? No, yo no. Ok. D. Obstrucción tubular o pigmentos tubulares. Sí. E. Isquemia renal secundaria vasculitis. Si hubiese vasculitis, ¿hay algún vaso de nefrona? ¿Cuál? La ferencia. Y luego no es un Ahí vaso. lo vas a ver. Y también todo Me lo preguntan, ¿es un vaso o no es un vaso? Sí. Entonces, si yo tengo una vasculitis en el riñón, yo tendría una glomerulonefritis. Y tendría entonces, ¿qué aquí? Dismorfia. Descartado. ¿Entendieron? Lo que vi de llegar a este punto del trimestre es que ya como que todo va encajando. ¿Se dan cuenta? Y se dan cuenta que todo está relacionado, loco. Y esa vaina yo la encuentro preciosa. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes hallazgos aumenta la probabilidad de cáncer renal en el paciente? Entonces, edad mayor de 45 años. La fiebre. Exacto. Tabaquismo crónico. Seca elevada. No. Hematuria macroscópica persistente. Exactamente. Heavy. Más preguntas. ¿Qué hallazgos podría encontrar en el examen de orina si se tratara de una glomerulonefritis? Entonces, proteínas significativas. Sí, porque las proteínas no pasan de la sangre a la pipí porque el glomérulo está en el. Entonces, si yo tengo una inflamación de un glomérulo, empieza a pasar proteínas a la pipí. Exactamente. Presencia de cilindros hemáticos. Ese lo hablamos el otro día. Es un signo de glomerulonefritis. C. Hematuria con cilindros dismórficos. Entonces lo hablamos. D. Leucituria estéril. Bueno, no, ya va. ¿Qué es esa vaina? Ya. Es cuando hay leucocitos, pero no por un proceso inflamatorio. No, Bacterias. O sea, yo tengo inflamación sin infección. Entonces sí, porque hay inflamación del glomérulo, pero no hay infección urinaria. O sea que sí. Ya me perdí. Exacto. Estéril indica que pone el glomérulo. El que sea estéril significa que pone el glomérulo y no la deja tener abajo. No necesariamente. O sea, no es bacteria. Lo que dice es que hay inflamación, Pero no hay infección. pero yo puedo tener inflamación en los uréteres. Si tengo una piedra bajando, desgarrando el uréter, loco, ¿va a haber inflamación? Sí. ¿Va a haber infección? No necesariamente. ¿Me entiendes? ¿Así es idea? Quevísimo. Urobilinógeno elevado. Puede ser. Entonces se pregunta, ¿qué es el urobilinógeno? Es un producto de la degradación de la bilirrubina. Que le da el color de la orina. El amarillo. ¿Y se produce dónde? En el intestino. En el intestino. Porque es el producto del metabolismo de la bilirrubina por parte de las bacterias. ¿Cómo diablos llega esa vaina a la pipí?
absorberse ¿Cómo así? con la circulación de la bilis. Eso no se excreta por las heces. Exactamente, de por sí. ¿Por qué las heces tienen ese color? Por el Por el urobilinógeno, es lo que le da el color a la pupú. Cuando no hay bilis en el intestino, no hay urobilinógeno y la pupú se pone blanca, por eso mismo. Entonces, ¿por qué llega? O sea, ¿debería haber urobilinógeno en la pipí? No. Entonces la pregunta es, ¿qué le da el color a la pipí? El urobilinógeno. ¿Por qué? Porque una parte de ese urobilinógeno se secreta por la pupú y la otra se reabsorbe, llega al hígado y pasa a la sangre. Entonces, si hay urobilinógeno elevado en pipí, eso me dice que hay una afectación del hígado. Exactamente. ¿Tiene afectación del hígado el paciente? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Ok? ¿Y por qué está normal este? ¿Y por qué está normal este? Ahora explícale a Ashley. Porque la AST no solamente está presente en el hígado, sino que también va a estar en el músculo esquelético y por eso deberían de elevarse la dosis parapática. Entonces, como la ALT está disminuida, tú puedes bajar la probabilidad de que se vaya. No necesariamente descartarlo, pero ya tú te das cuenta de que... Exacto. Dicho de otra forma, ALT solamente está en hepatocitos, pero AST está en muchas partes más. ¿Dónde más hay AST además de músculo esquelético? Julio, ¿dónde más? Pregunta, ¿podría un infarto miocardio elevarla a este? Porque tiene músculo esquelético igual. ¿Ok? Entonces, en ese caso, como este está normal, loco, eso me dice el hígado no es el problema. ¿Okay? En el artículo mismo de índice que se calcula entre la CFK y la AST para ver si realmente es la abdomiólisis o es un infarto miocardio, por ejemplo. Mientras más elevado, o sea, esté la CFK, el índice va a ser más, entonces es más probable que sea la abdomiólisis porque tiene un músculo que está ahí. Exactamente. Entonces, hice una pregunta a esta vaina. Heavy, esta manera de glomerulonefritis. ¿Cómo espero encontrarme el FENA en la glomerulonefritis? Ustedes recuerdan que ayer yo puse un asterisco en glomerulonefritis. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque es la única patología que es parenquimatosa que tiene un FENA menor de 1. Por una razón muy simple. Si tengo un problema en el glomérulo, se inflama el glomérulo. ¿El filtrado va a ser mayor o menor? Menor. ¿El flujo de pipí va a ser más rápido o más lento? Entonces se va a comportar como una falla prerenal, aunque sea parenquimatosa. ¿Me siguen? Es un dato importante. Heavy, seguimos. Mismo paciente, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes hallazgos del examen de orina es más específico para la abdomiólisis? A. Orina rojiza con sangre positiva sin hematitis. Puede ser también por hemoglobina. Exactamente. Como también puede ser por hemoglobina, es poco específico. Es muy sensible, pero poco específico. B. Presencia de nitritos. Exactamente. Esa vaina me dice que hay bacterias que metabolizan los nitratos a nitritos. Eso me habla de infección urinaria. Ok. C. Leucocitoria sin bacterias. De rhabdomyolysis. Y te estás pensando en glomerulonefritis. ¿Ves? D. Cilindros granulosos. Esos son cilindros que aparecen cuando hay enfermedad del riñón. ¿Cuál? Cualquiera. Entonces son sumamente inespecíficos. E. Presencia de bilirrubina. Porque de bilirrubina es porque hay hemólisis, no rhabdomyolysis. Entonces, ninguna. Ninguna. O bueno, o de esas, ¿cuál sería? ¿Cuál de los siguientes hallazgos? Ahí sería la... Ok, válido, sí. Ok. También para comentar sería una opción. Válido. Heavy, ¿entendimos? ¿Se dan cuenta que esta manera no es difícil? Es mucho sentido común, simplemente. ¿Qué pasa? Es sentido común, pero hay que pensar, hay que Heavy, seguimos. Entonces, seguimos en primer caso. ¿Cuál de los siguientes hallazgos tiene alta especificidad para glomerulonefritis como causa de hematuria? A. Detección de cilindros hemáticos.
Puede, bueno, pero hay otra patología que no sea glomerulonefritis que te provoque cilindros hepáticos. ¿Cuál? Cálculos. puede ser uno cada. Ok, ¿y los cilindros hepáticos qué sugieren? La generación de glóbulos. ¿Dónde? En los túbulos de la neurona. De modo que para que haya ese cilindro hepático, sí o sí, ese eritrocito pasó por el glomérulo. O sea que esta vaina es el signo más específico de glomerulonefritis que hay en la clínica completa. ¿Ok? Ahora bien, es muy específico, pero es poco frecuente. ¿Ok? Casi no aparece. Pero cuando aparece, quincana, eso es glomerulonefritis. La paciente lúpica de ayer, Carmen, tenía esa vaina encendidísima. Y eso me dice, tiene una glomerulonefritis. ¿Ok? Pero como también bajó hemoglobina y tenía como positivo, también tiene hemólisis autoinmune. Hipercalemia. Yo espero hipercalemia en la glomerulonefritis. No necesariamente. Fena menor de 1. Sí, eso va a aparecer, pero es específico. Exactamente, pero eso va a estar ahí presente, es verdad. Orina rojiza sin sedimento. O sea, orina roja sin eritrocitos. Imposible. Sería entonces rhabdomiólisis o hemoglobinuria. Hematuria sin proteinuria. Tiene que haber proteinuria. Tiene que haber. Exactamente, heavísimo. Seguimos entonces. Mujer de 25 años con antecedente de nefrolitiasis a repetición que viene con 2 días de fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor en región lumbar. Examen de puño percusión positiva en fosa renal izquierda. Hasta el momento, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Por qué no repites? Puño percusión positivo, fiebre y vamos en la triada. Ok, ¿y por qué no puede ser una, qué sé yo, una uretritis? Por el dolor de la Puño percusión positiva. ¿Y qué significa esa vaina? Significa que hay inflamación de, o sea, que hay sensibilidad en el riñón, o sea, que la cápsula de la tata. Exacto, que la corteza está. Ok, ¿qué es esto de ella? Yo creo que también puede ser una infección de las uretras, porque también da puño percusión positiva. Pero eso pasa porque se inflama, se hipertropia el glomérulo y por eso pasa el puño percusión positiva. Ok, entonces pregunta. Mónica. Yo hice pielonefritis porque también tiene nefrolitiasis y eso no es una desasocia, porque como tiene un litio, un cálculo que da afectando el riñón, cuando eso dura por demasiado tiempo, bueno, en este caso 2 días, pero va a producir también inflamación del riñón porque se va acumulando la... Válido. Ya lo tengo en el estudio. Entonces, hablemos rápidamente de infecciones urinarias. ¿Qué hora es? ¿Las qué? ¿Cómo? Ok, dale, es el último tema. Cuéntame. Que según Gloria, no sé si estaba preguntando, que la fiebre también da un gran índice, porque decía que la infección de urinaria alta suelen dar mayores fiebres a comparación de la fiebre media baja, que casi no da fiebre. Válido, válido. Aníbal. No, que a veces que ni siquiera te da fiebre, si yo le había urinaria baja. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una infección? Una inflamación provocada por la presencia de Exacto. bacterias. De modo que si hay bacterias, hay infección. Si yo tengo un examen de orina que tiene bacterias, y hay bacterias abundantes, entonces tiene infección de orina. No necesariamente porque hay flora bacteriana, hay flora. Hay flora bacteriana. Entonces, infección debe ser que hay lesión celular con inflamación consecuencia de la bacteria. Heavy. Entonces, para yo decir que alguien tiene una infección urinaria, yo debo tener síntomas de infección y datos bioquímicos de la infección. Los síntomas, pues se lo pregunta al paciente, puede ser la clínica, pero los datos bioquímicos los haces por una examen de orina. Entonces, la infección de vías urinarias puede ser de 2 tipos: vías altas, en la pielonefritis, o vías bajas, que puede ser vejiga o uretra. La gran diferencia van a ser ¿qué cosa? Los síntomas. ¿Okay? ¿Qué es más frecuente? ¿Vías altas o vías bajas? Bajas, es más frecuente. Lo que van a ver va a ser vías bajas. Y si
está inflamada la vejiga o la uretra, va a tener un grupo de síntomas que llaman síntomas irritativos, medida bajas. En donde más común de todos es la disuria, que es ardor o olor al orinar. Es decir, que es debido a que pasa orina caliente y ácida con una mucosa que está inflamada, eso va a doler. Pero no es el único signo, o el único síntoma, hay más. Volatilidad. Urgencia Tenés. y tenesmo, y lo hablamos cuando estábamos hablando de los tipos de sistemas. Entonces, si alguien tiene esos síntomas, yo puedo decir que tiene infección de orina. Exacto, necesito la bioquímica para esa vaina. Yo puedo tener disuria sin infección. Sí. ¿Le ha pasado a algunos de ustedes que pasaron un día sin beber agua y a orinar, sin llevar ardor a orinar? Si vean que está inflamada la orina de ustedes. No, que su pipí estaba muy concentrada y eso provocó irritación. ¿Okay? Cuéntame. Bueno, algo cierto, si tú estás en un reunión muy caliente y la uretra de las mujeres que es tan cercana, si tú te quemas un dedo, ¿te quemas el dedo? Yo puedo entender que puede haber un poco de irritación, pero la infección no. Ahora, si hay irritación y hay inflamación del tejido, y puede predisponer a, pero es como que, te sentaste ahí y se te afectó. No, realmente no. Entonces, necesito los síntomas y necesito el dato bioquímico. ¿Cuál sería el dato bioquímico en la pipí que me diría que realmente esos síntomas se deben a la infección? Leucocitos elevados, es el principal. ¿Okay? Y un dato accesorio son los nitritos, que pueden o no estar positivos. ¿De qué depende esa vaina? La bacteria que está provocando es una bacteria que desdobla nitritos a nitratos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el patógeno más frecuente que provoca infección? Vamos por partes. Bacterias, virus o parásitos, hongos. Bacterias. Y después de bacterias, ¿cuál es el segundo más frecuente? Es importante. No existe ningún virus que provoque infección urinaria. ¿Okay? No hay esa vaina en el momento loco. Los hongos son los que siguen a este nivel. Y después de ahí, parásitos pues sumamente infrecuentes. ¿Okay? De modo que si alguien tiene infección de orina, lo más probable es que sea una infección bacteriana. Ahora bien, dentro de las bacterias, ¿cuál es la categoría de bacterias que más provoca infección urinaria? Los bacilos gram negativos. ¿Okay? Y de ahí, el más frecuente es la E. coli, pero no es la única. ¿Okay? Todos los bacilos negativos pueden provocar esa vaina. ¿Okay? ¿Vamos cool? Nítido. Entonces, si tengo un paciente que tiene disuria y tiene un examen de orina con nitritos elevados y con nitritos positivos, yo puedo decir que tiene una infección de orina. Cool. Ahora, tengo un paciente que tiene examen de orina con leucocitos, con nitritos positivos, pero no tiene disuria, ¿tiene infección de orina? Puede ser. ¿Cómo que puede ser? O sea, se la tiene. ¿Por qué? Porque tiene los leucocitos. ¿Pero no tiene síntomas? ¿Y? O sea que si tiene nitritos tiene infección de orina sí o sí. No puede tener una inflamación no infecciosa de vías urinarias. Por los nitritos. Porque si hay nitritos es porque hay una bacteria que desdobla hidratos. Punto. No es porque hay una infección de bacteria que desdobla hidratos. Julio. Pero disuria no es el único. Gracias, exactamente. Entonces, que un paciente tenga leucocitos positivos, nitritos positivos y no tenga disuria, no me descarga porque tal vez no tenga disuria, pues si tenga polaquiuria o si tenga urgencia. ¿Okay? Entonces, es un fallo que cometen muchos médicos y es que preguntan, ¿tiene disuria? No, pues tengo una infección urinaria. Pero cuando preguntas mejor, si tenía polaquiuria o si tenía tenesmo. ¿Me sigue idea? Por lo tanto, a partir de ahora, si tiene un paciente que tiene datos de infección o datos a favor de infección, usted va a preguntar por todos los síntomas urinarios posibles. ¿Me sigue idea? Ahora, si ese paciente no tiene disuria, ni polaquiuria, ni tenesmo,
eso me descarta posiblemente una infección de vías urinarias bajas, pero podría ser alta. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que aparecen en la infección de vías urinarias altas? Exacto. La fiebre no es un síntoma y tampoco es de percusión. Entonces, los síntomas sí van a ser náuseas y vómitos y dolor detrás. ¿Ok? Pues escalofrío no es un síntoma, es un signo. ¿Ok? Entonces, importante, la infección aquí arriba no le provoca ningún tipo de ardor con el pepino. ¿Ok? Entonces, sí va a tener mucha más inflamación. O sea, la respuesta inflamatoria va a ser mucho mayor en el riñón que en vías bajas. ¿Por qué? Exactamente, pasa mucho más sangre por ahí, de modo que si hay inflamación, esos mediadores inflamatorios van a la sangre, van al cerebro y provocan fiebre. ¿Ok? Por lo tanto, lo más frecuente es que una infección de vías bajas no provoque fiebre. Levanta la mano quien ha tenido infección de orina aquí alguna vez. El más gente. Levanta la mano que ustedes han tenido fiebre con infección de orina. Nadie levanta la mano. Exactamente, de modo que lo más frecuente es que no provoque fiebre. ¿Significa que nunca va a provocar fiebre? No, por lo tanto, para que una infección de vías bajas provoque fiebre, es porque está provocando ya una sepsis. ¿Sí? O sea que la infección ha sido severa, que está avanzando y está avanzando. ¿Me sigue idea? ¿Por qué ninguno de ustedes tuvo fiebre? Porque lo más seguro, como tuvieron el malestar, fueron al médico o comenzaron a tomar antibióticos y por lo tanto ese cuadro nunca progresó a fiebre. Pero si tienen a un viejito que tuvo una CB, que no puede hablar y no puede mover en la cama, él puede experimentar el ardor, pero no puede manifestarlo. Entonces la infección continúa y de repente se convierte en una sepsis, entonces ahí sí se fiebre. Y él nunca tuvo disodio. ¿Me siguen idea? Nítido. Entonces ahora sí, la maniobra semiológica para la percusión para la percusión es puño percusión. Si tiene presión positiva, eso me dice hay distensión de la cápsula. De modo que podría un paciente con infección de vías urinarias bajas presentar una percusión positiva. La respuesta es sí, pero no como consecuencia de infección, sino que hay otra vaina más. ¿Me siguen? Si una infección de vías bajas tiene percusión, esa percusión se debe a otra cosa que no es la infección per se. ¿Ok? Yo puedo tener una infección de orina y una piedra del riñón al mismo tiempo, pero no estamos conectados una de otra. ¿Ok? De nada, lo que decía el protágono. Seguimos el miércoles, esa es la 10ª semana, ¿verdad? ¿Sí? Yo supongo que ya nos quedamos los que somos. Ok, está bien. ¿Cuándo tienen examen? ¿Ya tienen examen final de ustedes? Sí, aparte de lunes. ¿Cuándo es su último examen que no sea este examen? ¿Cuándo? Me gustaría, esto es como que algo que lo dejo en el aire, ustedes deciden si no, que comiencen a venir en todas las clases a partir de ahora. Ya tenemos carga académica, vengan a las 7 de la mañana y también a los horarios, porque vamos a venir ahora lunes en la mañana a los 01 para meter el turbo. Me gustaría que todos ustedes estén aquí. ¿Listo? Querían cuéntame. En cuanto a eso, por ejemplo, lo de la mañana, la persona que no está en esa sesión es porque estamos haciendo quirúrgica y no va a aceptar la clase. Estamos con brazos y tenemos clases, o sea, que toda semana vamos. El lunes. Sí, ¿Y los viernes también? los viernes. No pasa nada. ¿Listo? Pero entonces, siguen igual lunes y, o sea, vamos a hacerlo eso, lo de online. Exacto, o sea, porque a partir de ahora empiecen a ir más que nada porque la 01 se va a acabar pronto, ya el programa, ya hay los neuros. vamos a acabar. Exacto, tenemos que sacar neuros que viene reuma. Entonces, después de ahí. Venga, Abdomen y reuma. El punto es que cuando se acabe el programa, una parte con ustedes lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer simulacro de examen. entonces no vamos a dar artículo. Sí, claro, se da abdomen, articular, y después de ahí repaso.
Cuéntame. Nosotros vamos a decir neuro y abdomen, porque al inicio de... Sí, entonces, por la 02 estamos en neuro. El miércoles acabamos neuro, comenzamos neuro. Después de neuro, el viernes vamos a terminar neuro y un abdomen. El sábado, que tenemos la posición, tenemos abdomen, de modo que posiblemente para el miércoles de la semana damos reumato y el viernes sería una clase de repaso. Y Ese es el examen el sábado. Sí, tenemos que manejar. el sábado. El sábado va a ser, sí, el sábado va a ser el sábado a las 11. ¿Listo? Posiblemente sea aquí con los dos grupos a la vez. Entonces, los de la 02 y los de la 01, Cuando puedan. cuando ellos lo van a simular para otros participantes de ellos simular. No, porque me está tratando un tema. Para el Y el horario, hay mucha gente que sabe